Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenido a su espacio de En Paz Me Acostaré, el espacio que el Señor ha decidido crear para que tengamos una interacción nocturna y podamos ir a la cama tranquilos. Les cuento que voy evolucionando en esta gripa, en esta virosis, pero Dios ha sido bueno y en medio de la enfermedad he aprendido tantas cosas con Él, meditando en su palabra. Y es lo que te invito a ti también a hacer, a que en medio de cualquier prueba que estés pasando, le des gracias al Señor y la aceptes como Él lo está mandando. Y precisamente anoche estábamos hablando de los duelos no elaborados. ¿Qué son los duelos? Los duelos son todos aquellos dolores o fracturas emocionales que tenemos cada persona y que son totalmente subjetivas. Es decir, lo que a mí me duele puede que a ti no te duela. Lo que a otro le duele puede que a otra persona tampoco le duela. Pero eso no quiere decir que haya un dolor más grande o uno más pequeño. Es totalmente dimensional a la importancia que eso que perdimos tiene para nosotros. Es decir, un simple gesto puede hacernos que nos sintamos muy mal, lo hablábamos en las heridas, ¿verdad? Desde la infancia. Pero un gesto que se encona en nuestro corazón y que produce en nosotros una fractura y no logramos aceptar ciertas realidades, hace que nosotros no elaboremos el duelo. Los duelos tienen unas etapas y lo normal es que tú llegues a la etapa final, que es la etapa de la adaptación. Pero cuando tú no llegas a esa etapa final, tu duelo está allí incrustado y ese dolor es permanente y constante. ¿Qué producen los duelos no elaborados? Producen mucha rabia, mucha ira y mucho deseo de venganza. Por eso es necesario que nosotros saquemos todo eso y podamos avanzar en las etapas del duelo. Nuevamente hago un énfasis porque los seres humanos somos muy crueles con otras personas. Siempre tendemos a juzgar lo que les está doliendo. Y fíjense de que precisamente el duelo es tan subjetivo que puede que a ti no te duela perder un familiar, por ejemplo, pero hay otras personas que les duele eternamente y no pueden salir de eso. Y tú no puedes pretender que esa otra persona sienta y reaccione igual a ti. Ningún ser humano reacciona igual ante las pérdidas. Los duelos se dan por pérdidas. ¿De qué? De cosas que eran importantes para nosotros, de personas, de trabajos, de amistades, de objetos inanimados y animados, de mascotas, incluso de plantas. Todos, cuando perdemos algo que es muy valioso, generamos duelos en nuestro corazón. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos identificarlos para poder pasarlos y llegar a esa aceptación. Pero como les decía, hoy quiero hablarles de los no elaborados, de esos que están enconados dentro nuestro. Y la Biblia nos muestra un ejemplo, y estaba aquí leyendo bastante un poco de la palabra. Y hay unos ejemplos muy interesantes, pero el que más me llama la atención, porque lo estudié bastante hace un par de meses, es el de Aitofel. Aitofel, ¿quién era? Tú puedes buscarlo en la Biblia en 2 de Samuel, versículo 17-23. De Aitofel se habla poquito en la Biblia, o sea, no es que se hable mucho, pero Aitofel era un consejero de David, del rey David. Era alguien que tenía una posición, digamos, privilegiada en el reino con David, pero Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y si algo no aceptó, Aitofel, fue precisamente que su nieta se metiera con el rey. Eso lo estudias tú desde los grandes libros teológicos y entiendes que dentro de él había un resentimiento muy grande porque había muerto el esposo de Betsabé a causa de David y había también muerto incluso el hijo de él en la misma guerra donde murió precisamente el esposo de Betsabé, que esto lo gestionó David en su pecado, ¿verdad? Pero a mí lo que me impacta es que él no elaboró ese duelo. Y ese duelo lo llevó a él a posteriormente traicionar al rey. Y entonces este consejero de David, que venía cargado de un dolor profundo, de una herida profunda, empieza a aconsejar al hijo de David, a Absalón. Y al ver que, ¿sí me entiende?, que quería destruir a David, le aconsejó a Absalón de que fuera, se pusiera a las puertas del palacio, que hablara con la gente, que se ganara todo esto, para que de una u otra manera él suplantara a David. Lo que no contó
definitivamente Aitofel, es que Dios no se agrada de esto. Y aquí es donde yo quiero entrar, es precisamente cuando tú accionas cosas por venganza, por dolor emocional o porque no has superado un duelo, es más factible que tú totalmente seas desechado por el Señor. El Señor no aprobó lo que Aitofel estaba haciendo, porque Aitofel estaba levantando en contra de la familia, estaba levantando enemistad entre David y Absalón. ¿Y qué sucedió? Al final el Señor respaldó a David y Absalón murió precisamente por esa traición que le había hecho a su padre. Pero el final de Aitofel es lo que más me sorprende, porque Aitofel definitivamente al ver que había sido descubierto también de su traición y de que había fracasado en ese plan diabólico de suplantar a David por medio de Absalón, él se fue de la casa y ordenó todos sus asuntos, pero lo más impactante, se ahorcó. Es decir, cuando tú no elaboras un duelo, tú puedes correr el riesgo de morir espiritualmente, pero también físicamente. Y aquí es donde el Señor hoy nos hace un llamado de atención. ¿Qué estamos cargando? ¿Qué dolor tan profundo tenemos que nos hace pensar y meditar en acciones en contra de los demás? Porque si tú tienes un dolor y tú crees que los demás son culpables de ese dolor y que nadie te entiende, entonces tú tienes que ir a la fuente que es Dios. Y Dios te va a sanar ese dolor y Él va a entender esa fractura. Y si tú sientes rabia y odio, exprésaselo a Él. Pero nunca dejes que Satanás domine tu mente, ni que tu corazón domine tu mente, diciéndote es que definitivamente me tengo que vengar porque me abandonaron, porque me dejaron, me traicionaron, me hicieron daño. No, porque vas a terminar mal. Dios nunca va a respaldar el mal que tú quieras hacer contra otras personas. Dios nunca va a respaldar cuando tú accionas actos de venganza, de violencia o de odio. Dios te va a respaldar cuando tú eres consciente de que definitivamente confías en Él y que sabes que Él más que nadie entiende ese dolor que no has podido superar. Pero te puedo asegurar que en Dios todo se supera, porque ya Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y eso es lo que quiero que esta noche comprendas, que Dios está contigo y si hay un dolor profundo, sácalo y vamos adelante a sacar ese duelo, a aceptar que ya las cosas no pueden ser o que las cosas no las vas a cambiar, pero sí puedes transformar ese dolor en resiliencia y puedes transformarlo en trascendencia. Y es lo que yo quiero que esta noche tú medites. Los amo con mi corazón y deseo que esta palabra llegue pero profundamente a ustedes. Nos vemos mañana en nuestro espacio de En Paz Me Acostaré. Un abrazo para todos.